Justo ahora, mientras adorábamos un momento al Señor, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el verso número 37. Hechos 2:37. Venimos hablando, hermanos, hasta la última oportunidad acerca de la doctrina y el arrepentimiento. Hay mucho que decir, estoy tratando de ir en un cierto orden con la idea de dejar una enseñanza que a usted le bendiga, que a usted le edifique, que le sea de utilidad, ¿verdad? Porque, hermano, la palabra de Dios, la misma Biblia lo dice, la palabra de Dios es útil. O sea, uno la palabra de Dios no la debe tener nada más como un recurso de información o un cúmulo de conocimiento, para presumir de conocimiento, ¿verdad? Sino la palabra debe ser utilizada por nosotros. Y es una herramienta que nos sirve en todo ámbito y toda actividad de nuestra vida. Y vamos a leer este verso. Yo luego ya me introduzco, le digo, estamos hablando acerca de la doctrina y el arrepentimiento. Yo luego lo explico un poquito más. Verso número 37. Probablemente su Biblia, antes de empezar el verso 37, tenga un subtítulo, probablemente. La versión que yo tengo sí tiene uno, y dice precisamente: efectos del sermón de Pedro. Amén. Usted sabe que la Biblia dice que toda la palabra que Dios envía, dijo el Señor, no regresa vacía, sino que cumple su propósito, el propósito para el cual yo la envié, dice la Escritura. Amén. Por eso, hermano, es importante que el púlpito sea utilizado para lanzarla, tirarla como semilla, la palabra de Dios, porque esa palabra, si es palabra de Dios, no va a regresar vacía. La palabra que regresa vacía es la que uno habla de su propia cuenta, ¿verdad? Esa sí no tiene ningún efecto. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dice entonces, hay un efecto. Después de que Pedro ha predicado un poderoso sermón, su primer sermón, nunca había predicado en su vida Pedro, él de hecho no era maestro, no tenía formación rabínica como para tener el derecho o privilegio, según querramos verlo, de exponer la palabra de Dios a nadie más. Pero este hombre de mar, rústico, analfabeta, sin letras, como lo testifica la misma palabra de Dios, ¿verdad? De pronto, hermano, el Espíritu Santo le toma la boca y ese hombre habla un mensaje poderoso de parte de Dios. Ese sermón o esa predicación tiene un efecto en el verso número 37. Y dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Si usted lee todo el sermón que acaba de predicar Pedro, no es un sermón como esos sermones que se escuchan hoy en día, ¿verdad? No aquí, sino en ciertos ámbitos. Esos sermones de motivación, esos sermones de estímulo emocional, triunfalistas, victoriosos, muy optimistas, lo mejor está por venir, descubre al campeón que está en ti, y bueno, toda esa sarta de ideas mistificadas, hermano, que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Quien fuera mi apóstol y maestro le puso un nombre a esto muy peculiar, con esa gracia ministerial que le caracterizó en su desarrollo ministerial, y le llamó a esto la palabra mutante. Es decir, la palabra que tiene el poder de cambiar a la persona. ¿Me explico? Desde que nosotros nos convertimos, la palabra nos mutó. Ahora que existen todos esos programas de televisión, no voy a agarrar una mala idea, ¿verdad? Y va a decir: mire, hermano, en la iglesia estamos aprendiendo acerca de los mutantes, porque de los hombres, los X-Men o los X-Men, no sé cómo es la situación esa, ¿verdad? Porque no es eso. O sea, lamentablemente todo lo que Hollywood lanza, hermano, trae algunas realidades distorsionadas y se llena nuestra mente, nuestro pensamiento. Si somos muy seguidores de eso,
de una cierta basurita ahí que hay que saber evacuar. Pero el apóstol Ríos le llamaba a esto la palabra mutante. Es decir, la palabra que tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Hermano, nosotros sabemos, y eso no necesitamos ir a una cita de administración ni de consejería, basta compararnos delante de Dios con honestidad e integridad y reconocer, hermano, que en nosotros hay muchas cosas que todavía necesitan cambiar. ¿Cuántos necesitan cambiar? Yo soy el primero en levantar la mano, hermano. Usted sabe que en nuestro proceso de maduración, de perfeccionamiento, como dice en alguna parte de la escritura, porque relaciona y asocia las dos ideas en un mismo sentido, en un mismo significado, hermano, precisamente tiene que ver con eso. La palabra de Dios, hermano, nos dice con toda claridad que nosotros debemos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Pero para alcanzar esa estatura de varón perfecto hay que quitar todas las imperfecciones. Así como hacen las hermanas cuando van a preparar los alimentos, ¿verdad? Uno ve ahí están, por ejemplo, hay una comida que preparan. Yo solo lo he visto, nada más. Yo preparo platillos más sencillos, hermano. Sopas instantáneas y cosas así. No vaya a creer. No consumo esas cosas, son dañinas, hermano, hay que tener cuidado. Amén. Bueno. Entonces, hermano, esa precisión para quitar lo que no es de utilidad. Así la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y en esa zona que une al alma con el espíritu dice, tiene el poder para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, hermano, esta palabra que tiene el poder de cambiar, esa palabra que tiene el poder de transformar a la persona, es la palabra que produce el arrepentimiento. Ahora, esa palabra que puede ser información o conocimiento general, tiene vida o tiene aprovechamiento para nosotros cuando la convertimos en doctrina. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nosotros hacemos de la palabra nuestra forma de vida. Porque, hermano, la doctrina solo es doctrina no cuando es conocimiento. La doctrina es doctrina cuando la ponemos en práctica. Amén. Por eso, fíjese, le dijeron a Jesús los fariseos. Bueno, no se lo dijeron abiertamente, sino ellos se quedaron asombrados. No recuerdo si fueron los fariseos exactamente o el populacho en general. Pero dijeron, cuando Cristo estaba haciendo su trabajo ministerial, le dijeron, ¿y qué es esta doctrina nueva? Porque ellos tenían su doctrina. Tenían la doctrina, que les enseñaba a vivir de determinada manera, que les había cambiado su indumentaria, su aspecto, sus cabellos, sus barbas, sus turbantes. Pero de pronto aparece Cristo, hermano, trayendo el evangelio de Dios, y a ellos les pareció algo nuevo, que en realidad no era nuevo en sí mismo. Entonces, dice en el verso 37, después de que Pedro, usado por el Espíritu Santo de Dios, predicó, como yo le digo, hermano, lea todo el discurso desde el capítulo 12, desde el verso número 14, hermano, hasta el verso donde estamos al 36. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Hermano, el arrepentimiento es un recurso espiritual que tiene ciertos efectos. Yo le voy a mencionar algunos hoy, si el tiempo me lo permite, que tiene efectos en la vida de la persona. Por ejemplo, cuando usted viene a oír la palabra de Dios, hermano, a veces uno de predicador lo dice muy a lo general, pero es una realidad muy importante. Hermano, después de oír la palabra de Dios, uno no debería de salir del culto igual que como entró. Uno debería de salir diferente. Hermano, cuando uno oye la palabra de Dios, debe permitir que esa palabra de Dios produzca un cambio interno. Por eso digo, el apóstol Ríos le llamaba la palabra mutante, la palabra que tiene el poder de cambiar la manera de pensar, la palabra que tiene el poder de cambiar la manera de sentir y como consecuencia la palabra que tiene el poder de cambiar la manera de ser, porque de eso se trata el evangelio.
Hermano, la Biblia dice que Cristo no repara cosas viejas. La Biblia dice que Cristo hace nuevas todas las cosas. Y es por el poder de su palabra. Hermano, nadie cambia su corazón en una mejor persona a menos que la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, produzca y provoque esa transformación en esa vida. Entonces, fíjese, pues aquí, hermano, está toda la gente hace 50 días que Jesús ha muerto. Es decir, todavía, hermano, la noticia de la muerte de Cristo es una noticia fresca. Todavía se habla, hermano, por ahí de lo que aconteció, de la vida de Cristo. La gente no sabe realmente en qué está parada. Han transcurrido esos 50 días, 40 días que Cristo se estuvo apareciendo, pero solo a los elegidos, dice, a los que habían sido preparados para eso. Pero Cristo ya no hizo apariciones públicas después de su resurrección, hermano. Pero el ambiente, no cabe duda que está diferente. Están ahí en Jerusalén, hermano, cuando de pronto desciende el Espíritu Santo. Dice, como ráfaga de viento que hizo un estruendo, hermano, llegó al aposento alto donde estaban reunidos aproximadamente 120 y se posó como lenguas de fuego sobre la cabeza de los que ahí estaban, y empezaron ellos a hablar en otras lenguas. Ese es lo que antecede a lo que estamos leyendo ahora. Ahora fíjese, por el poder de la palabra con Espíritu Santo. Hermano, aquí hay algo que es vital para nuestro aprovechamiento. El que expone la palabra la debe exponer con espíritu. Porque, hermano, hay gente que expone la palabra sin espíritu. Y el que expone la palabra la debe exponer con espíritu y espíritu ardiente. Porque se puede exponer la palabra con espíritu apagado. Y el que recibe la palabra la debe recibir con espíritu, y con espíritu ardiente. Porque si la recibe en la carne, en nada le va a beneficiar. Lo único que va a encontrar es una razón más a todos los argumentos que ha venido sumando para justificar por qué no busca a Dios. Pero, hermano, si su sentir es diferente, si también, hermano, el que escucha recibe la palabra en espíritu, así como el que la expone en espíritu, insisto, no en un espíritu apagado, porque no se trata solamente de tener el espíritu. Hermano, hay gente que ha recibido el Espíritu Santo, que han sido bautizados con Espíritu Santo y han dejado que el espíritu se les apague. Mantienen la militancia cristiana evangélica, la membresía, la asistencia a una iglesia, pero el espíritu lo tienen apagado, hermano, sabe Dios de hace cuánto tiempo. Y esa es una responsabilidad personal. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva. Fíjese, eso no lo hace Dios, eso lo tiene que hacer uno. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, hermano, uno puede venir, fíjese, tanto el que predica como el que recibe, con la lámpara a media luz, o quizá en un volumen menor todavía. Y el que recibe, hermano, debe recibir con un espíritu encendido. ¿Me explico? Hermano, yo ya no tanto, porque desde que el Señor me sacó de la vida secular, que entendí, hermano, para qué me quería Dios, y dejé mi trabajo secular hace ya varios años atrás. Pero, hermano, aún el éxito de lo que usted hace en su vida secular depende de lo que usted recibe en momentos como este. Porque para esto nació usted. Lo otro, hermano, solo para que tenga su techo, su alimento, su transporte, lo que necesita. Pero usted ya no es de este mundo. Eso dice la Biblia, que usted ya no es de este mundo. Entonces, hermano, uno viene y recibe la palabra, fíjese, y esa palabra mutante, yo voy a usar ahora esa expresión que la usó, la enseñó mi apóstol y maestro, y la voy a tomar ahora en un préstamo legítimo, para hablarle, hermano, cómo la palabra tiene que producir en nosotros esos cambios y esas transformaciones. Dice la Biblia: ahora Pedro ha recibido, hermano, el poder del Espíritu, y no solamente tiene el poder del Espíritu, tiene la autoridad del Espíritu, tiene el entendimiento de la palabra, porque usted lee, Pedro está haciendo una interpretación, hermano, magistral de la palabra de Dios.
Perdón. Y está haciendo la aplicación, hermano, de textos proféticos. Miren el capítulo 2, verso número 16, hermano. Pareciera un maestro que ha enseñado toda su vida. Y Pedro de lo único que sabía era de barcas, redes y peces. Sabía de épocas de buena pesca, épocas de mala pesca, de horarios de pesca. Él era un lobo de mar, él sabía a la perfección eso. De Biblia, hermano, probablemente ni Biblia tenía. Pero de pronto en el verso 16 dice: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Quién está hablando ahí, Pedro o el Espíritu? El Espíritu. Por eso fíjese que, citando otras palabras del apóstol Ríos, decía él: cuando el mensaje tiene unción, hasta el regaño sabe a gloria, decía él. Pero cuando el mensaje no tiene unción, hasta la lisonja suena desagradable. Y es verdad, hermano. Cuando la palabra de Dios tiene unción, aunque le estén pasando a uno la escofino, dice gloria a Dios, dice uno, ¿verdad? Y el Señor le está desnudando. Dice entonces Pedro, mire qué interpretación. El Espíritu Santo le usa, interpreta la palabra. Estamos en los efectos. El verso número 37 dice: al oír esto, ¿qué produjo en ellos la palabra? Un compungimiento. En los temas anteriores, hermano, yo no quiero regresar mucho a repetir cosas, porque si no pierdo minutos valiosos de hacia donde quiero llegar. Veíamos, hermano, que el arrepentimiento es una la reacción, como le dijera, es un fruto que tiene varios componentes, y uno de ellos es el compungimiento. Ahora ellos están compungidos, dice la Biblia, no de apariencia, compungidos de corazón. Pero yo quisiera que usted, los que tienen esta versión de las Américas, sobre su margen izquierdo, hermano, dice algo bien importante. Dice: heridos en la conciencia. Hermano, cuando uno recibe una herida, no pasa desapercibido, ¿verdad? Sino que uno sabe que algo le hirió. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay un sangrado, porque hay una moradura, qué sé yo, una contusión. Y dice entonces: heridos en su conciencia, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Nota cómo la palabra con unción del Espíritu Santo produce cambios, hermano? Así es el arrepentimiento. De hecho, ahí vamos, dice el apóstol Pedro en el verso número 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Hermano, ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo ahí adentro de su corazón al oír la palabra. Hermano, ¿cuántas veces esa gente habría escuchado mensajes en la sinagoga si eran judíos? Usted lee un poquito el contexto. En el mismo capítulo 2, si usted me acompaña, dice en el verso 6, vamos a ver si es aquí, verso 5: y había judíos que moraban en Jerusalén. Lo que va a decir, lo que dice a continuación, hermano, es bien importante. Dice, hombres piadosos, no impíos, hombres piadosos. ¿Qué significa eso? Judíos, hermano, que buscaban a Dios con honestidad, aunque la forma que habían aprendido para buscarle fuera incorrecta. La forma no correcta, pero su corazón sincero. Eso, hermano, es vital, como le dije en un principio, para que la palabra tenga efecto en uno. Si usted me preguntara, hermano, ¿y cómo hago yo para recibir la palabra en espíritu? Lo primero, hermano, es la honestidad del corazón. No el hecho, hermano, de asistir uno o buscar por costumbre o por tradición, o porque como soy evangélico hay que ir al culto, hay que ir a la iglesia, sino que sea con una actitud correcta. Sigue diciendo: eran judíos, dice, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces eran hombres que habían escuchado, hermano, palabra de Dios.
Y la palabra, de alguna manera, como dice el apóstol Pablo, era un ayo que los estaba conduciendo hacia una meta y un objetivo que ellos no supieron entender. Pero la palabra, hermano, trataba de conducirlos a algo y ellos no entendían eso. Pero ahora están asombrados, están inquietos porque la palabra que oyeron produjo en ellos una herida en su interior. Hermano, gloria a Dios si cuando la palabra la oímos, la leemos o la estudiamos, produce en nosotros un efecto, produce en nosotros una herida. Dice luego, miren dónde se nota el cambio. Dice, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, algo está pasando aquí adentro, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Usted lee la Biblia, hermano, no era 1, ni 2, ni 3. Hermano, era, si no recuerdo mal, aquí son 3,000 gentes que están heridas por el mensaje. Dice luego, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Amén. Y nosotros somos parte de esos que estábamos lejos y ahora hemos sido llamados. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hermano, estamos nosotros frente a la palabra y, como le decía, hemos venido hablando y he venido enseñándole, tratando de ser muy cuidadoso, hermano, y dejarle enseñanzas precisas acerca de cómo opera el arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo acá, confirmándolo con lo que hemos dicho en otras oportunidades, es, hermano, la palabra de Dios es la única que tiene el poder de producir en nosotros una actitud de cambio. Ahora, ¿para qué sirve el arrepentimiento? Hermano, el arrepentimiento, como le dije un poquito más temprano, perdón, tiene ciertos efectos. Por ejemplo, el arrepentimiento, hermano, tiene un efecto regenerativo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando nosotros fallamos, o como decimos, pecamos, nuestra naturaleza espiritual se daña, se afecta. Hermano, es como si nosotros fuésemos con un vehículo y no podemos pensar que lo vamos a golpear contra un poste, contra cualquier cosa, y el vehículo no se va a dañar, sino que queda ahí la herida, ¿me explico? Queda la alteración. De la misma manera, cuando nosotros nos salimos del camino de Dios, nuestra naturaleza espiritual se daña y hay que regenerarla. Yo no sé hasta dónde lo que le voy a mencionar ahora es verdad o no, porque con muchas noticias uno debe ser cuidadoso. Pero por lo menos vi la noticia. No sé si ya es de uso común o no sé, pero inventaron o estaban haciendo pruebas, hermano, para una pintura de vehículos precisamente con poderes regenerativos. Ahora, con todo esto de la tecnología, la nanotecnología y todo eso, imaginemos que un vehículo se le hace un rayón. La pintura tiene el poder, según lo que dice la noticia. Le digo, todo eso hay que verificarlo si es verdad o no, porque por las redes sociales, hermano, circulan muchas cosas. Entonces, la pintura tiene el poder de autorregenerarse, no hay que llevarla a ningún taller, sino que solito se compone el rayón. Hermano, cuando usted y yo dañamos nuestra naturaleza espiritual porque fallamos, ya sea por las diferentes formas, ¿no? Con un pensamiento, con una intención, con una palabra necia, con una mala acción de nuestras manos, una mala actitud o un mal camino que tomamos con nuestros pies, la forma como la Biblia nos enseña que nosotros le fallamos a Dios. Hermano, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual se daña. Es, hermano, como que usted en su cuerpo natural, si sufre una caída muy violenta y pretenda que no le va a quedar ninguna señal del golpe, ya sea que se corte y sangre o le duela o se fractura, se fisura,
Pero hermano, de un golpe físico, nosotros nos queda un daño. ¿Me explico? Lo que le voy a decir ahora creo que le va a ayudar, porque esto sí es noticia y tiene respaldo. No sé si usted ha visto, hermano, un video que está circulando acerca del efecto que tiene en nuestro cuerpo el consumir bebidas gaseosas. ¿No lo ha visto? Hermano, qué terrible. Como es una ingesta de azúcar en cantidades que el cuerpo no necesita, dice que la reacción inmediata que el cuerpo tiene ante la ingesta es vomitar, porque recibió un exceso de azúcar. Entonces le colocan a los refrescos un ácido para que neutralice el deseo de vomitar. Y luego, hermano, hay una serie de efectos en el hígado, en el páncreas, en el cerebro. Y hermano, al menos yo me quedo viendo eso, Dios mío. Yo no consumo bebidas gaseosas desde hace mucho tiempo atrás. Y hasta he estado pensando, fíjese hermano, ya no vender aquí en la iglesia. Alguien va a decir, entonces me voy para otra iglesia donde venda. Pero investigue un poquito, hermano. Investigue un poquito. Está comprobado, hermano. Noticia, esto es noticia, hermano. Una madre dio a luz a su hijo, pero la madre consumía el equivalente de no sé si 1 o 2 litros de una bebida específica. No voy a decir el nombre. De una bebida específica. Diario, la madre consumía esa cantidad de usted no tiene tienda, ¿verdad? Pero consumía esa cantidad, fíjese. Y entonces, cuando el niño nació con toda su dentadura ya con caries, irrecuperable. Fíjese, la madre le degeneró al niño. Y esa es noticia, creo que fue en Australia donde sucedió eso. ¿Por qué estábamos ahí? No me acuerdo. Por el daño. Hermano, uno no puede pretender salirse de la voluntad de Dios y que nuestro ser interior, que nuestro hombre espiritual no le queden secuelas. ¿Me explico? Lo que pasa es que no se nota físicamente o externamente, pero usted no me va a dejar mentir en esto. La comunión con Dios ya no es la misma. La libertad de acercarse a Dios ya no es la misma. ¿Por qué Adán, hermano, perdió la confianza de hablar con Dios en el huerto después de haber fallado? Oiga esto, ¿por qué sintió la necesidad de esconderse? Hermano, cuando el alma sabe que ha fallado, uno lo detecta en eso, en la necesidad de retraerse, de aislarse. Dice la Biblia que cuando el hombre se vio desnudo por su desobediencia y vio desnuda a su mujer, obviamente él sabía que había fallado. Hermano, su primera reacción al escuchar a Dios fue esconderse. Fíjese que esa es una de las razones por las que a veces hay hermanos que dejan de ir a la iglesia. Se argumentan otras cosas, ¿verdad? Esto por aquí, por allá, pero la realidad es esa, que se pierde la confianza de exponerse delante de la presencia de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo reparamos ese daño interno? Yo le voy a decir esto, hermano, ya con la autoridad del ejercicio pastoral. Algunas veces, hermano, yo me he resistido a orar por personas. Usted dirá, ¿pero qué clase de pastor es ese entonces? ¿Verdad? Es que, hermano, uno como autoridad espiritual no puede orar por alguien que no está arrepentido. Porque la oración de la autoridad no va a reparar el daño en la persona, a menos que la persona
eche mano del poder regenerador que tiene el arrepentimiento. No sé si me explico. Mire pues, regresemos a los hermanitos del capítulo número 2. Dice, hombres piadosos. Hermano, ¿por qué estaban ellos en Jerusalén? Bueno, era Pentecostés. ¿Y qué sucedía en Pentecostés? Los judíos tenían una instrucción, hermano, que ningún judío podía pasar por alto. 3 veces en cada año tenían que ir a Jerusalén. Hermano, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a reformar todas las cosas. Imagínense qué sería de nosotros como cristianos si tuviéramos que ir 3 veces al año a Jerusalén. Si a veces, hermano, ni a San Lucas puede uno ir a tomarse un suatol con tostadas. 3 veces al año a Jerusalén, hermano. ¿O no le pasa a usted que a veces dice, tengo ganas de un miatol y unas mis tostadas, pero saca la bolsa así, estoy gafo, dice, no. Y le dice a la gorda, mejor sabes qué, hacete café con champurradas, aquí vamos a comer en la casa, porque quisiera irse, va. Una de sus tortillas con longaniza, una de sus tortillas con chorizo, así con repollito y salsita encima, hermano. 3 veces al año ellos tenían que subir a Jerusalén para la Pascua. Para la Pascua, que se junta con ácimos, para Pentecostés y para tabernáculos. 3 veces al año, en un lapso de 7 meses en el intervalo entre una y la otra. Entonces, todos estos que están aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Obedeciendo la voluntad de Dios. Por eso dice piadosos. ¿Por qué estaban ahí en Jerusalén? Por obediencia. Era una de las 3 fechas. Los judíos los rabinos llegaron a ponerle un nombre a estas 3 fiestas y le llamaban las 3 piernas, le llamaban ellos, como quien dice los 3 apuntalamientos, 3 puntos de apoyo. Eso es lo que trataban de decir. Entonces estos estaban en Jerusalén, hermano, porque estaban obedeciendo el mandato de Dios, por eso eran piadosos. Yo pregunto, ¿estaban ahí todos los judíos? No, solo los piadosos. Mire, hermano, la bendición que tiene el ser un obediente a Dios, porque obviamente había judíos que no estaban presentes ese día en la fiesta. Entonces, como ellos estaban ahí, fíjese, miren la respuesta de Dios. Llega el Espíritu Santo, los detalles que ya le comenté. Pedro se levanta con una palabra poderosa, pero por la actitud de su corazón, fíjese, que sin lugar a dudas era una naturaleza que estaba dañada y que estaba lastimada. El compungimiento que les hizo, darse cuenta, hermano, que aunque ellos algunos, yo quiero que usted lea esto conmigo porque es importante para poder darle un poco de sentido. Mire pues, dice en el verso 5, ya lo leímos: al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, porque se recuerda que estaban en el aposento alto. ¿En dónde estaba la multitud? Estaban en el templo, porque a eso habían venido. Yo no sé, hermano, a qué distancia estaría el aposento alto del templo, pero no estaba a la par. Cuando se oyó el estruendo, obviamente usted sabe cómo es el ser humano, ¿no? ¿Y qué pasó? Y dice que hubo un gran retumbo, fue una cosa tremenda. Dice que fue para allá. Y hermano, así como somos, a todos abrir la boca, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que cuando hay un accidente, es más la cola de vehículos por los mirones que el accidente en sí, ¿verdad? Y cuando usted pasa, recita un salmo de enojo. Dice esto, y es que así es, hermano. Todo el mundo baja a la velocidad, ¿verdad? A ver, hermano, la multitud se juntó, léalo conmigo. Dice, la multitud se juntó ahí donde se había escuchado el estruendo. ¿Y qué fue lo que encontraron al llegar? Llegaron, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? No, la casa no se había caído, el lugar estaba en pie. Pero se encontraron con 120 que trastumbaban. Es decir, no estaban así hablando en lenguas, todos circunspectos. No, hermano.
Quizás se reían y así, hermano, y hablando en lenguas. Entonces dice luego la escritura, usted lo lee conmigo, dice, y les oían hablar en su propia lengua. Voy a pasar ese detallito por alto. Y estaban asombrados, dice, y se maravillaban por lo que estaba sucediendo, cómo les entendían. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire de dónde habían llegado: de Partos, de Media, de Elam, de Mesopotamia. Usted ahora, hermano, puede tomar un mapa ahí en su teléfono inteligente, busca un mapa y mira a qué distancia está Irak de Jerusalén, y se va a formar una idea. Hermano, es una distancia enorme. Eso es Mesopotamia. Dice, de Judea, o sea, en la misma área, de Capadocia, del Ponto, de Asia. Es decir, si usted lo lee ahí un poquito mejor, es el Asia de antigua, no es como el Asia de ahora. El 10, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Hermano, en el mismo mapa vea usted a qué distancia está hoy Egipto de Jerusalén. Dice la Biblia, ¿dónde estoy? De Egipto. Vamos a apagar los celulares, por favor. No revise el mapa ahorita, lo revisan después. De las regiones de Libia, alrededor de Cirene. Oiga, querido hermano, viajeros de Roma. Le voy a poner 3 nada más: Mesopotamia, Roma y Egipto. Hermanos, son unas distancias enormes. ¿Cuánto tiempo les había llevado a estos para llegar a ese día? No habían aviones. Los que mejor podían, por ejemplo, los que venían de Roma, que tenían un poquito más de recursos, por barco. Los que no, hermano, toda una circunvalación en el Mediterráneo, que dicho sea de paso, dice que es un paisaje bellísimo, ¿verdad? Todo el Mediterráneo hasta llegar a Jerusalén. Lo que le estoy diciendo o trato de destacar es lo siguiente: ¿por qué dice la Biblia hombres piadosos? Hermano, mire qué distancias recorrieron para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando yo empecé hoy le dije, hermano, que Dios lo bendiga por haber venido. Porque usted, hermano, viene entre el tráfico, algunos hacen 1:30, 2 horas de tráfico, y hace el esfuerzo de venir. ¿Cree usted, hermano querido, que Dios no le va a recompensar eso que usted hace? Se lo va a recompensar. Hermano, nunca se sienta mal por el tiempo que invierte y por los contratiempos que le toca librar. Hermano, hay hermanos que viven aquí sobre la San Juan, al otro lado. La distancia no es larga, pero con los nudos de tráfico que se arman, hacen horas para llegar. Hubo un año, me recuerdo, creo que fue el pasado, el antepasado, que tuvimos una actividad y un bus, hermano, se estrelló. Hermanas con tacones, hermano, vinieron desde el puente ese del Caminero hasta la iglesia, con tacones, como venir de Roma. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué la Biblia dice hombres piadosos? Hermano, mire qué viajecitos hacían para hacer la voluntad de Dios. Entonces vino el Señor y dijo: estos cómo se esfuerzan, invirtieron sus recursos, todo lo que caminaron. Estoy hablando de los puntos más lejanos: África, que ya sería un poquito más hacia el este de Egipto, el mismo Egipto que está al suroeste, perdón, Roma, Mesopotamia. Hermano, distancias enormes. En respuesta a su buena disposición, a su vida piadosa que hizo Dios, ese día les regaló la salvación en Jesucristo. ¿No le emociona a usted eso, hermano? ¿No le da gracias a usted a Dios por eso, hermano?
Miren los otros extremos. Dice, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que habían abrazado la fe judía y se habían hecho judíos por asimilación, no por nacimiento. Ellos eran los prosélitos. Los judíos naturales, verso número 11, venían desde Creta y desde Arabia. Mire, hermano, yo voy a aprovechar y decirle solo una cosita que tiene que ver con otra cosa. Cuando llegue el día de la restauración de todas las cosas, nos vamos a sorprender de dónde Dios va a levantar hijos. Mire aquí, árabes, judíos, árabes, que sin lugar a dudas dejaron simiente ahí. Y cuando las 10 tribus despierten, van a despertar estos. ¿Me doy a entender, hermano? Es que mire, Dios es tan soberano y tan poderoso, ¿verdad? Por eso no hay que creerse uno la última Coca-Cola del desierto, hermano, porque además produce esos efectos feos que le estoy diciendo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo respondió Dios? ¿Cómo retribuyó Dios su piedad, su buena disposición de ser obedientes? Ahora, hermano, están confundidos primero de ver a estos 120 que se bambolean como si fueran borrachos, confundidos de oírles hablar en diferentes lenguas. Ahí dice el texto, y no son todos estos galileos. ¿Por qué los oímos hablar? Yo voy a citar: en parto, en caldeo, en latín, en árabe, en griego. ¿Por qué les oímos hablar? Segunda razón para estar confundidos. Y se los agarra Pedro con un poderoso mensaje del Espíritu. Ahora ya no están confundidos, ahora están compungidos. Amén. Y entonces, hermano, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pedro dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué, hermano? Porque el arrepentimiento tiene un poder regenerativo. Cuando nosotros, hermano, nos salimos del camino de la justicia, que otro día le predico el camino de la justicia, dice la Biblia que hay algunos, más les hubiera valido nunca haber conocido el camino de la justicia. Pero usted, hermano, un día conoció el camino de la justicia. Y el camino de la justicia se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, ahora viene y el arrepentimiento, ¿qué produce? Hermano, el daño que se experimenta nuestro ser interior, hermano. Yo quiero que usted grabe esto en su corazón. No puede usted pensar, hermano, que se sale del camino de Dios y que todo queda igual, porque no es verdad. Queda daño que necesita ser reparado. Y entonces viene Dios en su infinita y grande misericordia, nos dejó el arrepentimiento, que tiene un poder regenerativo. Amén. Mire cómo dice el texto. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ese poder regenerativo, ¿qué es lo que hace? Devolver el ser interior al proceso donde iba avanzando en su crecimiento y en su desarrollo. Hermano, uno se traza la meta, bueno, no se traza la meta, uno sigue a la meta que dice la Biblia, y la Biblia dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura de un varón maduro o varón perfecto, dice la Reina Valera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, las medidas ya están establecidas. Hermano, nadie, a menos que tenga otros intereses, pero nadie puede decir que hay otras medidas para los cristianos. Ahí están trazadas en la Biblia. Ya esas ideas, hermano, de que el plan de Dios es que los cristianos seamos millonarios y multimillonarios y multiempresarios, esas ya son mentiras del diablo, hermano. Esa ya no es doctrina de Cristo. Esas ya son metas que tienen intereses oscuros, ocultos, aunque cada día están más ¿cómo se llama? Más evidenciados, ¿verdad? No sé si me explico, hermano. Y con poner una bandera no arreglan nada, hermano.
Así de sencillo. La única bandera que uno puede levantar es la bandera de Cristo Jesús. Amén. El estandarte. Él es mi estandarte, dice la palabra. Entonces, hermano, este poder regenerativo, quiero pedirle ahora, solo voy a verificar cómo vamos en el tiempo. En el libro de Job, como es día de estudio, pues vamos en orden, en paz y tranquilos en los textos bíblicos. Amén. El libro de Job, capítulo número 42. Usted sabe, hermano, que el libro de Job, o la experiencia de Job, es un ejemplo tremendo en muchos sentidos. La Biblia dice que Job era un varón recto, un varón justo, un varón apartado del mal. Y la Biblia dice, hermano, que el diablo hubiera pasado de largo si no es que Dios hace que el diablo le ponga atención a Job. Y no es que el diablo no hubiese visto a Job antes. Lo que sucede es que cuando el diablo pasaba y trataba de dañar a Job, el diablo chocaba contra un escudo protector. Por eso cuando el Señor le hace ver a Job, al diablo, y le dice: mira, no has visto a mi siervo Job, y le destaca todo eso. Y entonces viene, si quiere vamos al capítulo 1 para ser bíblicos. Capítulo número 1 de Job. Y le dice: ¿te has fijado? Estoy en el verso 8. El Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hermano, qué bonito ha de ser que Dios diga así de uno, ¿verdad? Imagínese que Dios diga así de usted, porque no hay ninguno como él en otras iglesias, ¿verdad? Solo usted, hermano. Dice el 8: hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Es decir, Job estaba blindado, hermano. Él, su casa y todas sus posesiones. De tal manera que cuando si el diablo intentaba dañarlo a él, dañar a su casa y dañar sus posesiones, encontraba que todo estaba protegido. Hermano, esta estructura sigue siendo la misma al día de hoy. Usted es usted, su casa y lo que tiene, incluyendo su celular. ¿Por qué le digo esto? Porque a todos nos han robado el celular, ¿verdad? Alguna vez. Alguno no. Varón recto, apartado del mal. Entonces, hermano, mire, ¿qué falla cuando a uno le vulneran lo que tiene, o alguien de su casa, que quiere decir la familia, o uno mismo? ¿Por qué el escudo falló? ¿Falló el escudo? Fallamos nosotros. Fallamos nosotros. Entonces viene el diablo y dice: ¿acaso te va a temer de balde si tienes un vallado alrededor de él, un vallado alrededor de su casa y un vallado alrededor de todo lo que tiene? ¿Qué le estaba diciendo el diablo? No, si yo hace rato que he intentado destartalarlo, pero no puedo. Ahora asústese de esto. Dice la Biblia: para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios. Es decir, hermano, el día que usted le entregó su vida a Cristo, el Señor puso un vallado alrededor suyo, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que usted tiene. Protegido por el poder de Dios.
Ah, hermano, pero entonces quiere decir esto, que cuando el diablo logra tocar algo de eso, uno tiene que preguntarse por qué. Y solo hay dos razones, hermano. Una es porque Dios nos quiere hacer crecer espiritualmente. O número dos, porque nosotros por imprudencia abrimos vallado y la serpiente dañó. El problema es que a veces cuando uno está consciente que el vallado uno lo abrió, de todas maneras le echa la culpa a Dios, ¿verdad? En vez de asumir nuestras responsabilidades. Entonces, dice la Biblia, luego usted encuentra esto y dice, mire pues, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Esto cómo se parece a usted, hermano? Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Mire qué abusivo el diablo, hermano. Verso 12, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Qué terrible, hermano. Por eso fíjese que Dios a los ministros primarios les dio este poder de poder entregar a alguien en las manos de Satanás. ¿Me explico? Es el último recurso, hermano, el último. Dijo Pablo, fulano y mengano que me han hecho la vida de cuadritos y andan enseñando cosas raras y ya se los entregué a Satanás, dijo, para que aprendan a no blasfemar. Para esa gente hoy que dice que no hay que juzgar, hermano, ¿verdad? Cualquiera dice, Pablo no parecía cristiano, hombre, porque los entregó a Satanás. Sigue diciendo, me salgo de ahí. Extiende tu mano y Satanás salió de la presencia de Dios. El resto usted lo sabe, algo ha oído, algo ha leído, pero me interesa, mire pues, el 42, Job 42. Famosas palabras, famosos textos, versos preciosos. Se han hecho cantos, hermano, inspirados en estas palabras preciosas. Hay un canto que dice, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Bueno, estamos acá a la altura del verso 4, capítulo 42, y dice Job en el 4, perdón, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Ha pasado, hermano, toda la tragedia de los 41 capítulos. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Mire el verso 6, léalo. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe de qué se retracta? Que, hermano, en lo más intenso de su prueba y de su dolor, dijo Job, maldita sea la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Mejor hubiera sido yo como un aborto, dijo, porque hay mejor destino para el aborto que para el que vive. Y Dios oyéndolo. Pero ahora, hermano, que él está ante la restauración, dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quiere ver el resultado? Mire el verso 10. Vamos a dejar el 7, 8, 9 ahí porque tiene que ver con los amigos, que hermano, con amigos así, para aquí quiere uno enemigos, la verdad. ¿Verdad? Pero ahí pasa, restaura el Señor a algo más también. Mire el verso 10. Producto del arrepentimiento del verso 6. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. ¿Ha leído usted, hermano, el texto? Yo se lo he predicado, pero lo habrá usted leído por su propia cuenta, el pasaje aquel que dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen
Hermanos, son los retos más grandes que tiene un cristiano. Porque cuando usted se entera que alguien dijo algo mal de usted, usted lo que menos quiere es bendecirlo. Usted quisiera ahí poder, ¿se lo voy a entregar a Satanás? No, hermano. Usted no puede porque es oveja. Hermano, si usted se entera que alguien dijo algo de usted, hermano, se pone así como que le dijera yo, como el profesor Girafales, ¿verdad? Empieza así, hermano. No, ¿quién era el que se ponía así? El doctor Chapatín, va, que le da cosa. Mire qué fue lo que sucedió. Y el Señor le restauró su bienestar cuando oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Hermano, todo esto es doctrina de Cristo. Si esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, dijo: no devuelvas mal por mal, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue, porque el Señor sabe, hermano, que eso lo que produce es una restauración. Entonces mire el poder regenerativo del arrepentimiento, que ese es el punto. Cómo el arrepentimiento, hermano, tiene un poder de regenerar. Porque ¿qué fue lo primero lo que sanó en Job? Su interior. Hermano, si usted sigue, y solo tendría que leer todo el libro, pero usted sigue, hermano, los amigos estos, para resumir algunas ideas, le decían: Job, mira, hermano, ya confesá tu pecado. Es que todo esto por algo te está pasando. Lo que pasa es que bien escondidito lo habías tenido, y bien engañado nos tenías con tu apariencia, y parecía que todo estaba bien, pero saber qué cosas tenías ahí debajo, ya Job reconócelo y confiesa. Son los amigos, hermano. Y Job, hermano, solo con su pedazo de ladrillo va a rascarse por todos lados, diciendo: ¿no será que estos tienen razón? Y yo no sabía. Su llaga, su dolor. Y encima de eso la mujer diciéndole: mejor maldice a Dios y muérete. Mire, hermano. Pero ¿qué es lo que estaba provocando Dios? Una regeneración interior. Cuando él se arrepiente, su vida se regenera. Yo quiero que usted lo lea conmigo, hermano. Y el Señor, dice, le restauró el bienestar. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. ¿Sabe cuántos años vivió Job después de esto? 140 años. Y tuvo, hermano, una de las bendiciones más grandes. Dice el verso 12: tuvo más hijos e hijas. De hecho, las últimas hijas eran más bonitas que las primeras. Eso dice la Biblia. Verso 12: y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Hermano, nuestros días tienen que ser bendecidos después de conocer a Cristo. Ahí empiezan nuestros últimos días, ¿verdad? No va a decir que usted es santo en los últimos días, no. Ahí empiezan usted es santo porque Cristo lo santificó, y son los últimos días. Es que como a veces se cruzan las enseñanzas, hermano. Uno dice una cosa, ¿verdad? Y después dicen otra, no. Entonces, hermano, ahí empieza una cuenta diferente. Y hermano, uno tiene un récord de vida antes de conocer a Cristo y un récord de vida después de conocer a Cristo. Pues estos días que arrancan después de conocer a Cristo son los días buenos. Y aunque a usted le haya ido de maravillas en los anteriores, porque se casó con el galán de telenovela, se casó con la princesa de la tele, y tuvo palacio y carro de oro, yo no sé, hermano, cómo haya sido, pero después de conocer a Cristo viene la verdadera bendición de Dios. Amén. Mire cómo dice: y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. De esta cuenta, hermano, por eso yo digo abiertamente, hermano, tiene la idea, que llegó la vejez, como que, es lo peor que me va a pasar. No, hermano, no es así para los hijos de Dios. Los días de vejez tienen que ser días con bendición de Dios, mejores que los primeros. ¿Me explico? Dice luego la Biblia. Y mire, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 tractores. ¿Lo leyó ahí? 1,000 tractores, 1,000 yuntas de bueyes.
Las yuntas de bueyes hacían lo que hacen ahora los tractores. Hermano, ¿cuánta tierrita tenía el hermano que necesitaba 1000 tractores para arar su tierrita? Mire qué cantidad de tierra. Y tenía 1000 vehículos personales, entre motos, bicicletas, cuatrimotos, camionetas, carros. ¿Para qué se usaban las asnas? Para transportarse. Eran los vehículos, era el transporte público, no público, personal de aquel tiempo. Usted lee muchos pasajes de la Biblia. Dice, y se montó en su asna y se fue. Era para transportarse grandes distancias. ¿Cuántos carros tenía el hermano Job ahora? 1000 carros, hermano. Y todos limpios, nada de la línea ni cosas, hermano, todos legítimos, correctos, sanos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Yemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Apuc. Y en toda la tierra, mire, yo no le estoy exagerando, y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Mis universo, mis mundo y mis tortillas, dijo aquel del chiste. Mire el poder regenerador del arrepentimiento. Eso es lo que le trato de ejemplificar. Y a partir de eso, hermanos, se desprenden 4 o 5 cosas más que ya no me da tiempo de explicárselas hoy. Regresemos entonces al pasaje de Pedro. En este mismo orden de pensamientos vamos a ver más adelante el poder del espíritu de Elías, pero ahora vamos a ir al libro de los Hechos y ahí vamos a terminar. Capítulo 3. Hombres piadosos habían caminado enormes distancias, le pongo de comparación los de Mesopotamia, los de Egipto, los de Roma, los de Arabia, los de Creta, los de África. Más o menos la distancia es como hoy, de hecho ahí está, dice Libia, o sea, está un poquito más lejos que Egipto, ¿verdad? Ahí en el norte de África. Hermano, gente que por obedecer a Dios caminaba estas grandes distancias para cumplir con el requisito de presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Por eso dice, hombres piadosos. Pero en ellos, hermano, hacía falta algo, porque ellos lo hacían por tener comunión, por estar bien en el orden de Dios. Les hacía falta algo, y que era arrepentimiento. Sigue diciendo la Biblia, verso 41, déjeme ver, testificaba, sobrevino, Dios mío. No lo dice acá. Aquí está, verso 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y por qué fueron bautizados? Porque confesaron arrepentimiento. Dice, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Hermano, en un solo sermón. Y Pedro tenía una iglesia de 3000 gentes, hermano. Ahora estos tenían que regresar a sus lares, tenían que regresar a sus áreas, ¿verdad? De donde habían venido. Pero ya no regresaron iguales, regresaron diferentes. Ahora eran salvos, estaban experimentando el poder de la palabra mutante, estaban experimentando el poder regenerativo del arrepentimiento. Por eso, hermano, es que la Biblia nos dice a nosotros que debemos arrepentirnos continuamente, porque no podemos nosotros pensar que nos salimos del camino de Dios y que esa salida no daña, no altera algo en nuestra naturaleza espiritual. ¿Y qué es lo único que lo puede reparar? El arrepentimiento. Ahí vamos a ver otras cositas más adelante, hoy ya el tiempo se ha terminado. Si me logré dar a entender, querido hermano, en el nombre del Señor, puede usted dar una ofrenda de palmas a Jesucristo.
Entonces haga usted de caso que en una falla, fallarle a Dios, una salida del camino, hermano, queda en su alma un abollón, va, que una cosa así lastimada. El arrepentimiento le regenera y lo regresa al estado donde iba. Amén. Por eso es necesario, hermano, que uno continuamente ejercite el arrepentimiento. Por eso regreso a este punto, hermano. La Santa Cena, mire, hermano, es una cosa bellísima, porque ahí en la Santa Cena uno se compunge. Usted nunca se vaya a sentir raro, ni que si el que está a la par suya no lo entiende, usted despreocúpese de eso, hermano. Pero si en la Santa Cena usted se compunge y llora porque está compungido, es porque el Espíritu Santo lo está restaurando. El Espíritu Santo está regenerando en usted lo que se dañó. Y como el dolor es solo suyo y el problema es solo suyo y la falla fue solo suya, hermano, uno no puede esperar que los demás entiendan, ¿verdad? Porque uno está compungido. Y si estando compungido, pues hace pucheros, pues haga pucheros, hermano. Pero no deje pasar la oportunidad de que el arrepentimiento regenere las áreas que se dañan de nuestra vida como consecuencia de salirnos del camino de justicia. Amén y amén. Nos vamos a poner de pie entonces en el nombre de Jesús. Hermano, dice la Biblia, hombres piadosos que estaban ese día en Jerusalén para cumplir con el mandato establecido por el Señor cuando dijo: 3 veces al año se presentará todo varón en Jerusalén. Eso lo puede leer en el libro del Éxodo. 3 veces al año subirá todo varón a adorar al templo de Jerusalén. Estos hombres piadosos, dispuestos a obedecer el llamado de Dios, hermano, a cualquier precio, habían caminado grandes distancias: Mesopotamia, Arabia, Creta, Roma, Egipto, para poder obedecer a Dios. En respuesta, ese día el Señor les dio la salvación en Jesucristo y comprobaron el poder de la palabra que cambia a las personas. Hermano, cuando nosotros venimos a oír palabra de Dios, tenemos que venir a oír palabra que nos cambie, palabra que nos transforme. Por eso mi maestro decía: palabra mutante, la palabra que cambia a la persona. Hermano, no podemos oír la palabra de Dios como oír llover, como otro aguacero más, sino escuchar la palabra con poder. En el nombre de Jesús, levante sus manos para agradecer a Dios. Hermano, el cristiano debe poder medir en su tiempo de ser cristiano cuánto ha cambiado, si hay cambios o no hay cambios, si hay progresos o no hay progresos, si hay avances. Porque en el libro del profeta Isaías, capítulo número 55, dijo el Señor: mi palabra no volverá a mí vacía, porque el fruto que la palabra provoca en nosotros es un fruto que sube delante de la presencia de Dios como fragante aroma. Por eso, cuando levantamos nuestras manos para bendecir su nombre, para darle gracias, hermano, que te has esforzado, no sé cuántas vicisitudes tuviste que enfrentar hoy para llegar, pero sé que no fue fácil. No sé cuántos kilómetros de cola tuviste que hacer para poder llegar. No te vayas como llegaste. Llévate en tu corazón el regalo de la palabra de Dios
Palabra de Dios que te cambie, que te haga ser una persona diferente cada día. Dice la Biblia, cuando la palabra cambió a Job, el Señor le restauró su bienestar y le multiplicó, le duplicó lo que antes él tenía. No es la palabra del ministro que habla, es la palabra de Dios la que cambia. Si es una palabra que se transmite con fuego del Espíritu, con presencia de su Espíritu. Por eso al levantar nuestras manos decimos gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Tu palabra nos cambia. Tu palabra nos transforma. Tu palabra, Señor, nos regenera. Tu palabra nos levanta. Oh, Santo, Santo eres tú, Señor. Gracias, gracias te damos. Levanta tu voz, iglesia. Adora por un momento al autor de tu salvación. Dedícale esta noche palabras dulces que broten de lo profundo de tu corazón. Dedícale esta noche palabras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Santo eres tú, Señor. Digno de toda alabanza. Digno de recibir honor. Digno de recibir el poder. Por siempre y para siempre. Santo eres tú, Señor. Así dice el Señor. Me levantará. Me levantará. Levantará. Sí, Señor, firmemente creemos eso. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me en sus manos me sostendrá. Él me levantará.
el Señor. Me fortalecerá. Fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. Una vez más dile, me fortalecerá. Me fortalecerá. Fortalecerá. Tú nos fortaleces en medio de las pruebas, Señor. Me fortalecerá. Así es el Señor. Gracias, Jesús. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, oh, por tu gracia y por tu bondad. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Tú nos fortaleces en medio de las dificultades. Tú nos sostienes en medio de los problemas. Tú nos sanas, tú nos restauras, tú nos regeneras. Por eso nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en este lugar, conforme a tus propósitos eternos, Señor. Se cumple en cada vida el propósito que tú has establecido. Conforme a tu gracia, obra en nuestras vidas. Nosotros te damos toda la honra, te damos todo el honor y te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador. Con esta ofrenda de palmas nosotros te honramos, te alabamos y te bendecimos.